Bueno, mi nombre es René Ausecha, soy del departamento del Cauca y trabajo con la cooperativa del sur del Cauca, Cosurca, que es una experiencia organizacional y comunitaria de la economía solidaria, y fuimos invitados a la Universidad Cooperativa en Medellín para compartir experiencias de la economía solidaria y perspectivas de investigación en el acercamiento como experiencias comunitarias y trabajo investigativo de los docentes en esa área. Es un problema que tiene varias aristas. Es la participación de las comunidades campesinas en escenarios. ¿Cuáles? Escenarios del mercado, escenarios de la organización comunitaria, escenarios de las finanzas, de la construcción de sujetos políticos y a la vez de validación de procesos económicos propios para la economía local, para la economía regional, nacional e internacional. Entonces, en esos diferentes ámbitos encontramos toda una problemática que se va abordando no solamente desde hechos o cuestiones puramente técnicas de la producción, sino mucho más allá. Bueno, uno es que la cooperativa es una red de organizaciones. Son 12 organizaciones campesinas que también tienen participación afro, tienen participación indígena, y que pese a las dificultades, a las circunstancias de la economía de mercado, de la guerra, de la exclusión que sufren las comunidades en el campo, estas organizaciones se han mantenido y han ido construyendo, se han ido convirtiendo en unidades económicas viables que participan en la economía, que hacen economía, que desarrollan la producción. Eso para nosotros es muy importante. También el aprendizaje de las finanzas, de hacer economía propia y de irse convirtiendo en un modelo de desarrollo, de pensamiento y de validación de formas de pensamiento y actuación, y además de ellos poder visibilizarse ante el resto de comunidades como una propuesta distinta que tiene relación con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de la tierra, pero a la vez con su viabilidad económica y con su forma de pensar. Creo que eso ha sido importante porque han superado o han ido superando a través del tiempo el sometimiento o la idea de que los emprendimientos locales suelen verse como algo ridículo frente a movimientos dominantes de la agricultura o de la organización, especialmente dentro del capitalismo. Estas experiencias locales empiezan a mostrar que existen otras formas de hacer economía basadas en la solidaridad, pero que validan también su forma de relación comunitaria y relación con la naturaleza, que es ancestral. Las comunidades campesinas como las nuestras son comunidades no solamente aisladas geográficamente y separadas o segregadas por la deficiente infraestructura vial. Ese es un problema latente, la infraestructura, las distancias. Pero los principales problemas tienen que ver con una segregación ideológica y política que los ha ridiculizado permanentemente y que han permanecido en esos lugares, en esas montañas, no porque los escogieran como un privilegio, sino porque son fruto de la historia de la persecución y la exclusión de este país. Se han tenido que trabajar muy duro, hacer sus escuelas, sus colegios en las montañas y hacer un proyecto de sociedad que los vaya levantando con las dificultades propias de una educación de mala calidad, una inversión del Estado precaria, deficitaria, una guerra permanente, una incidencia, un relacionamiento del cultivo de uso ilícito, la coca, para uso ilícito, porque la coca tiene un uso lícito también, en este caso la coca y la relación con el narcotráfico y la guerra. Todos esos aspectos han afectado a los territorios. Entonces, comunidades que han sido segregadas, con niveles de educación bajo, tienen menores posibilidades de competir y tienen un estigma permanente de ser campesino, de ser pobre, ser excluido, ser menos que los demás. Entonces el sistema ideológicamente los va impregnando de una especie de inferioridad que ellos han venido superando en luchas, en movilizaciones,
y vienen construyendo obviamente una movilidad social para superar eso, obviamente en unas condiciones muy difíciles de trabajo, de lucha y de organización. Mucho tiene que ver COSURCA y sus asociaciones campesinas, indígenas y afro con el Movimiento Mundial de Comercio Justo, el Fair Trade, o movimientos similares que tienen unos principios de la economía de la solidaridad, del comercio con justicia y de movimientos que son solidarios, que son consecuentes con estas luchas de campesinos, sean pequeñas industrias, cooperativas, intelectuales, etcétera, de Europa, de los Estados Unidos o de otros países o otros continentes. Pertenecer a este Movimiento Mundial de Comercio Justo nos ha dado la posibilidad de producir bajo esos estándares de orden económico, de orden social, de orden comercial, de orden ambiental, estándares que hacen que nosotros podamos estar cobijados con este sello mundial de comercio justo y podemos entonces certificar, en este caso el café de nuestras comunidades, exportarlo y obtener algunos dividendos o primas que se logran en este tipo de negocios, que se reinvierten en las comunidades, fruto del intercambio comercial, se reinvierten a través de pequeños planes de desarrollo comunitario, se reinvierten en programas de desarrollo, sea levantar la finca, levantar el cultivo, renovar el cultivo, hacer sus abonamientos, mejorar la vivienda, la educación, la salud, una serie de aspectos que están tan retrasados en las economías campesinas y que en este caso, a través de la discusión y los acuerdos o consensos comunitarios, estos recursos, aunque pequeños, se invierten y van empujando las dinámicas de finca, las dinámicas organizacionales y van también potenciando grupos que van emergiendo como la participación de las mujeres en temas económicos, en temas de la democracia y los grupos de jóvenes que empiezan a entender su rol, también a construir una subjetividad campesina distinta al tener que ser campesino, sino una subjetividad campesina política. Puedo ser campesino y puedo serlo si tengo suficientes elementos políticos para desde aquí contribuir a una transformación del territorio y de la sociedad misma. Entonces, tratamos con ese proceso de construir una idea de campesinado, no porque lo tocó ser, porque ese es un viejo problema político ideológico, sino porque hoy es fundamental construir también una sociedad campesina con perspectivas de crecimiento, con perspectivas de dignidad que le puedan demostrar a la sociedad urbana otra forma de vida tan importante en la localidad, en la nación y universalmente también. Entonces, lo que venimos haciendo. Bueno, a nivel departamental, nosotros trabajamos conjuntamente con las demás organizaciones hermanas, como la Federación Campesina del Cauca, otra organización como la nuestra, la organización Nuevo Futuro, la organización Orgánica, la organización Fondo Páez, que es una organización indígena NASA, la organización Sencoic, que es una organización indígena, la organización Juan Tama, también indígena, Comep Café, que es una cooperativa mixta, indígenas, afro y campesinos. Esto nos permite dialogar, intercambiar experiencias, gestiones conjuntas de lo financiero, de lo comercial, de lo organizacional, de lo político, en fin. Pero este sistema lo hemos ido extendiendo a otras realidades, a otros escenarios, en Risaralda con Azoapía, en Antioquia con Azorrenacer, en el Magdalena con algunas cooperativas de bananeros, en la Sierra Nevada con Café Aney, en el Huila con Café Occidente y Azobelén, y en el departamento de Nariño con Sembrapaz, que es una red de organizaciones cacaoteras. Entonces el sistema ha ido creciendo y entonces la dinámica se denomina Iniciativa Colombiana de Comercio Solidario, que tiene, digamos, un relacionamiento, tiene un trabajo, tiene una forma de actuación, de coordinación, de acuerdos y consensos, y esta iniciativa está entroncada con el movimiento continental de organizaciones de Ecuador, de Perú, de Chile, con
Unos trabajan cacao, otros trabajan café, otros trabajan quinoa, plantas aromáticas, miel, producción de vino, Centroamérica también café, hasta México, el Caribe, y con ese movimiento entonces estamos articulados en la CLAC, que es la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo. Tenemos todas las dificultades. A veces nos aterramos de ver el problema palestino-israelí, como un Estado está montado encima de otro Estado y una nación encima de otra nación. Es un poco complicado y tiene que ver con la historia, con el desarrollo de los pueblos, con la geopolítica y con los caprichos de los gobiernos occidentales. Nosotros tenemos los mismos problemas, porque en nuestros territorios existe un proyecto de la comunidad, de quienes ocuparon esos territorios, unos ancestralmente que estaban allí, otros que tuvieron que llegar como los afro, expulsados, arrancados desde sus naciones en África y que tuvieron que escapar de los centros de esclavitud y ubicarse en los territorios del sur del Cauca, construir su nación afro allí y rescatar elementos de la cultura africana e interpretar el trópico americano para ubicarse. Pueblos indígenas que desaparecen, pueblos indígenas que ocupan el territorio posteriormente como los Yanacona, pueblos indígenas ancestrales como los Nasa y los Guambianos y otros más del Cauca, campesinos mestizos, hijos de peones libres, de blancos, mestizos y negros, expulsados de las grandes haciendas que van acomodándose en las montañas tratando de construir un futuro. Entonces construyen entonces en el sur del Cauca un hábitat, un sociohábitat de relacionamiento múltiple, y ahí han ido prosperando a través del tiempo con múltiples dificultades, pero con el advenimiento de, digamos, o con la profundización del colonialismo, que ahora se le llama neocolonialismo, pero que es lo mismo, lo único que ha cambiado es el tiempo, en el que se profundiza la extracción de materias primas básicas, como lo hicieron con la plata en Bolivia, como lo hicieron con el oro, como lo hicieron con las especies vegetales, con José Celestino Mutis. O sea, todo esto de saqueo, de llevar colecciones de plantas para el estudio, para el análisis y para la apropiación y el origen de la medicina moderna, de todo esto. Entonces, debajo de las fincas de nuestros productores hay oro, hay carbón, hay demasiada riqueza de interés estratégico del capitalismo. Entonces, todas nuestras regiones están siendo entregadas por concesión a corporaciones mineras. Entonces, debajo de las raíces de los cafetales, de los cultivos alimentarios, hay riqueza mineral que hoy amenaza todo el tejido social, y entonces nosotros vemos un cambio de vocación en la relación de la producción en las regiones, empujada por el interés de las corporaciones transnacionales y del Estado, que es un Estado benefactor del capitalismo y destructor de su propia sociedad y de su sociedad campesina. Entonces, está el interés de los proyectos mineroenergéticos en el sur del Cauca. Se está trabajando, Isagen está trabajando en en el proceso de concertación, de diseños, de estudios de las represas del Patía 1, Patía 2, se habla de 4 represas, se habla de 3 represas, de 2 represas. Lo único que sabemos es que habrá represas y que pueblos completos quedarán sumergidos debajo de estos proyectos, pero a la vez tenemos en lo que es lo alto del macizo colombiano, la mina La Concepción, que está en el divorcio de la cordillera en los límites del municipio de La Vega y del municipio de Almaguer, que tiene cantidades de oro inimaginables, que está ahí una disputa entre comunidades campesinas que aman su territorio, que han cuidado el agua, que tienen una ancestralidad versus el interés transnacional. Eso por citar algunos ejemplos de la cantidad de perspectivas de
de las transnacionales en su interés de tomar los territorios para la extracción minero-energética, y por eso vemos ya grandes inversiones en lo que fuera antiguamente el camino de los incas, lo que fuera posteriormente los caminos de herradura para la extracción del oro, lo que se convertiría en pequeñas carreteras. Hoy día son carreteras ya que se están pavimentando, se están ampliando para el proceso de intervención de estas corporaciones en un proyecto que el gobierno de Colombia le ha denominado locomotora minera, y que la gente no ha tenido la posibilidad de subirse ni en la locomotora de máquina, ni podrá usufructuar esas riquezas que subyacen ahí en el suelo. Las comunidades del sur del Cauca tienen elementos de solidaridad, históricamente han emergido a través de su propio trabajo, como lo han hecho los campesinos en este país, los expropiados, los perseguidos, los que han tenido que tumbar montaña para hacer su finca, los que han hecho las carreteras a pico y pala, en fin. Entonces, el sur del Cauca ha tenido un diálogo permanente con el norte de Nariño y dialogan de cordillera a cordillera, ya sea a través del comercio, ya sea a través de las diferentes formas como las comunidades establecen relaciones. Creemos que todo esto se da a través de la solidaridad, del emerger dirigentes al seno de las mismas comunidades que han ido propiciando la organización, el debate, el intercambio económico, y esto ha permitido que las organizaciones se mantengan, pero hay mucho que reconocer aquí también a algunos actores de la cooperación internacional que ha creído más francamente que la cooperación nacional, porque algunos movimientos internacionales, algunas ONGs han sido más francas en el debate o en la sinceridad de los propósitos de cada uno que el mismo Estado colombiano. Todo eso ha ayudado a consolidar una dinámica económica, social y política en el territorio que le ha permitido a las organizaciones sobrevivir, pero también el sello mundial de comercio justo y esta dinámica nacional e internacional de la que ya hablamos ha permitido que las cosas se den. Sin embargo, los retos son muy grandes, las amenazas son muy grandes, y todo aquello que esté hacia adelante está en veremos, porque dependerá de la capacidad de la gente, de la solidaridad nacional e internacional, para que los procesos puedan sobrevivir y emerger y constituirse en perspectivas dicientes de una sociedad que puede valerse por sí misma, que puede crecer y puede avanzar. Nosotros tenemos mucha esperanza en La Habana. Un conflicto menos es una llenada de pulmón más. Acabar con la guerra de 60 años, con todo lo que ha pasado en nuestra región, guerra promovida por diferentes actores, pero fundamentalmente el Estado ha estado allí promoviéndola en el sur del Cauca a través de la guerra como tal, propiamente dicha, de la presencia militar, también de la presencia, ha estado ahí la presencia guerrillera, la presencia paramilitar, pero también ha estado las fumigaciones aéreas desde finales de los 90 hasta hace poco tiempo en el sur del Cauca. Ha recibido tantas fumigaciones, tanta aplicación de herbicidas en la estrategia de tierra arrasada, que nos es difícil contabilizar el número de veces, la extensión de los territorios destruidos, en fin. Entonces nosotros tenemos mucha esperanza en los acuerdos de La Habana. Nosotros creemos en los acuerdos de La Habana, de que eso se va a dar y que es posible que nuestros territorios puedan respirar un poco más, pero somos conscientes que una vez pasado eso, emergerán aquellos conflictos que están adentro, que son invisibles y que no han podido ser abordados y que son muy graves.